usted calcular el área de la suela del zapato? Si sabemos que no tenemos una fórmula para realizarlo y sabemos que es una figura irregular. Entonces, escuchemos aquí las conclusiones del primer grupo. O sea, se le va dando participación a todos los grupos. A ver, ¿cómo lo hicieron ustedes? Bueno, nosotros hicimos una relación entre los datos que nosotros teníamos, como fue el peso de la suela del zapato, pesamos en 2 cuadrados, teníamos esos 2 datos, luego hallamos el área del cuadrado, que lo tomamos como 6 centímetros, 6 centímetros, y luego hicimos una regla de 3. Bueno, como aquí uno como docente entonces detecta, ese es más o menos lo esperado, pero detecta uno de que de pronto se está filtrando una confusión entre peso y masa, entonces hay que hacer el énfasis para todo el grupo. Ojo que no pesaron, ojo que ustedes lo que hicieron fue masa, midieron la masa. Ojo que peso y masa no es lo mismo. Lo que ustedes hicieron fue un botón, profesor, vea. Lo que ustedes hicieron fue masear, ¿ya? Entonces se hace claridad en eso. Entonces acá el grupo 1 dice, por favor, el grupo 1 dice pues que se estableció una regla de 3, se hizo una relación masa-área y de esa manera pudieron conseguir el área de la suela. ¿Cuánto le dio el área de la suela del zapato? 192. ¿Qué? Hay que hacer énfasis en unidades. Centímetros cuadrados. Hacemos énfasis en unidades. 192 centímetros cuadrados. ¿Qué opina el grupo 2 frente a las conclusiones del grupo 1? Estamos prácticamente el mismo procedimiento. Registramos los valores de la misma manera, hicimos la misma operación, la diferencia es que el área fue menor, pero el procedimiento fue igual. ¿Cuánto le dio el área de la suela del zapato? 177.6 centímetros cuadrados. Grupo 3, ¿qué piensa el grupo 3? ¿Hay algún otro camino para conseguir esa área o también se fueron por el mismo? Grupo 3, midieron la masa de la suela, midieron la masa del cuadrado, también establecieron la relación masa-área. ¿Cuánto le dio el área de la suela del zapato? Allá tiene. ¿Y el compañero por qué se fue? Desfasado. Bueno, listo. Como son gemelos. Grupo 4, No lo alcanzamos. no lo alcanzaron a hacer. Grupo 5, igual que los demás grupos. ¿Qué área obtuvieron de la suela? Le metiste más agua. 39, ¿qué? Cuadrado. ¿Y este grupo? ¿Cuánto le dio el área? Me llevaron aquí. Esos datos conseguidos, fíjate que de pronto ahí se amarra el concepto de área, cómo utilizar la regla de 3 para calcular el área de una figura irregular, cómo vamos afinando conceptos en cuanto a la diferencia de peso y masa, que siempre se nos va a presentar esa confusión y cómo nosotros podemos ir entonces amarrando esas cosas. Finalmente se le dice al estudiante, bueno, ¿qué presión ejerce el peso de su cuerpo sobre un área igual a la suela de su zapato? Entonces, qué bien que el estudiante pueda medir su masa, teniendo el área, entonces él mismo hace sus cálculos. No se lo estoy diciendo yo, lo está haciendo el grupo. Él mismo calcula la presión que ejerce el peso de su cuerpo sobre el área de la suela del zapato. ¿Qué es lo importante en esa experiencia? Hombre, que el muchacho sabe que el marcador, si el muchacho tiene que, de todas maneras, echar mano de que presión es igual a fuerza sobre área, donde estamos aquí en la fórmula, ¿cómo el muchacho asocia que la fuerza aplicada ahí es el peso de su cuerpo? El peso de su cuerpo sobre esa área que es la suela del zapato. Entonces ya él también relaciona que el peso es una fuerza. El peso es una fuerza. Entonces, algo interesante desde ese punto de vista. La actividad 2, que es la de ladrillo, ya más o menos ese era el ciclo, lo llevamos entonces que algo como esto que lo puede conseguir en cualquier parte.
¿Cómo lo llevamos a qué? Fíjate, calcular área de rectángulos, pero de 3 rectángulos que tienen diferentes dimensiones. Entonces lo ponemos a hacer metrología ahí, lo ponemos a medir, ¿cierto? Lo ponemos a medir y entonces nosotros a veces acostumbramos que sin llegar a una fase como esta en que el mismo estudiante lo descubra, le decimos, bueno, es que aquí hay una relación inversa entre la presión y el área. Entonces le decimos, bueno, si el área es pequeña, aplicando una fuerza constante, entonces la presión es grande. A veces lo hacemos así. O le decimos, si el área es grande, aplicando esa misma fuerza, entonces la presión es pequeña. Entonces nosotros mismos le decimos a él la relación inversa que existe entre el área y la presión. Fíjate que esa experiencia lleva a que el estudiante él mismo lo deduzca. ¿Por qué? Porque es que él está haciendo cálculos y él se da cuenta entonces, si esta es el área mayor, si con el área mayor él mira la tabla y sabe que el valor obtenido en la presión fue el menor de todos. Le ocurre cuando lo hace con esta área entonces. ¿Qué presión puede ejercer el peso de ladrillo? El peso de ladrillo que es el mismo sobre un área mayor, un área mediana y un área menor. El mismo estudiante, póngale la firma, ahí lo palpa y cuando usted le dice a qué conclusiones llegó, él le termina diciendo lo que nosotros muchas veces le decimos. Pero lo detecta él, lo encuentra él a través de una experiencia como esta. Entonces, compañeros, en aras del almuerzo de ustedes, en aras del respeto también del tiempo de mis compañeras que siguen después de mí esta tarde, me gustaría armar la red con las demás experiencias para ver qué opinan ustedes de por qué el huevo es succionado, qué pasó ahí. Entonces yo les voy a contar ya lo que a mí me pasa con los muchachos y qué es lo que toda esa información que fluye del estudiante hacia uno y entre ellos mismos. Entonces, se lleva a que el estudiante establezca la diferencia que hay entre la presión atmosférica y la presión, o la diferencia de presiones que se dan al interior de la botella, que él nos hable de desequilibrio de presiones, en el caso de la botellita que tiene un solo orificio, como el estudiante cuando usted le coloca la botella de manera horizontal, él establece esa diferencia de la presión que hay, al interior de la botella, la presión que ejerce el aire, la presión que ejerce la misma presión hidrostática y la presión atmosférica. Conclusión de todo este multitaller de presiones. Fíjate que tiene un alto porcentaje de lo cualitativo. Tratamos de amarrar conceptos, reforzar conceptos, acompañado de una baja dosis de cálculos, pero que él pueda llegar a alguna conclusión y que le quede claro toda esta parte de lo que es el concepto de presión, que nos hable de desequilibrio de presiones, e identifique la presión hidrostática y la presión atmosférica. Entonces, compañeros, así como hice en el primer ejercicio, ahí se va armando la red, se arma una red conceptual, se dan las confrontaciones. Finalmente, cuando se agota esa fase de socialización, entonces vamos a la puesta en común. ¿Qué hago yo? Hombre, vamos tomando lo relevante de cada grupo. Algún estudiante hace el favor de ir anotando, yo voy anotando, y en esa puesta en común entonces direccionamos la apropiación de ese conocimiento y lo que se quiere realmente que el estudiante aprenda. Pero díganme ustedes que están en el ejercicio docente, ustedes que también todos los días se enfrentan a grupos de estudiantes de diferentes niveles cognitivos, de diferentes estratos sociales, sí, una metodología variada como esta no le proporciona al estudiante cosas diferentes. La gran mayoría de la práctica de laboratorio acostumbramos a llevar al estudiante que haga una sola cosa y resulta que hay grupos que son más ágiles que otros y entonces el grupo queda fregándole la vida a los demás, molestando y uno detrás de ellos. ¿De qué se trata? De que como maestros trabajemos menos en ese sentido y el estudiante aprenda más. En esta técnica, mientras estamos cruzando, armando la red, ¿quién de ustedes le da tiempo de levantarse del puesto? Todo el mundo está cruzando los laboratorios y a todo el mundo lo tenemos entretenido, a todo el mundo lo tenemos ocupado. Entonces, esta es mi propuesta, ojalá les haya gustado. Quien quiera aplicarla está sujeta a cambios, sugerencias. Lo importante es vender la idea de que en el aula de clase podemos hacer cosas diferentes y que
nuestra área, ciencias naturales, se presta para hacer maravillas en el aula de clase. El profesor de sociales a veces se encuentra con las manos atadas, pero nosotros en ciencia podemos hacer maravillas. Ya usted vio un trabajo de campo en física, Ciudad de Hierro. Ya, ¿cómo que no lo vamos a poder sacar y cómo no vamos a poder extraer de ahí cosas interesantes? Entonces, espero pues que no los haya cansado mucho, no los haya defraudado, como dijo el profesor que salió, y que esa es mi propuesta. Que tenemos, ¿verdad?, acerca de cómo construir el conocimiento en nuestros estudiantes. Entonces, traemos acá este tema a manera de sugerencia para que aquel que quiera implementarlo como estrategia metodológica en su escuela pueda aplicarlo. La técnica heurística es una técnica propuesta por el señor Bobby y Novak en el año de 1988, ¿verdad? Y fue basada en la teoría del conocimiento significativo de Osberg. La idea es que el estudiante, a través de la práctica, ponga en función o a funcionar los preconceptos que él tenga, como también los conceptos, las teorías que hasta el momento se hayan adquirido en la ciencia. Entonces, el señor Bobby parte de una letra, por eso se llama la V de Bobby, porque es una V. Y el señor Bobby plantea una situación problemática a través de una pregunta que va en el vértice, como la estaba señalando el compañero, y en la parte de la base del vértice aparece el objeto o evento de estudio. Esta V tiene prácticamente dos dimensiones: una dimensión conceptual, la parte izquierda, y una dimensión metodológica en la parte derecha. Estas dos dimensiones interactúan de una manera dinámica entre sí, es decir, una está relacionada con la otra. La parte izquierda, la parte conceptual, el Bobby señala toda la parte conceptual que se tiene del conocimiento, incluyendo los preconceptos de los individuos, ¿verdad? Y en la parte derecha, en la parte metodológica, está la acción del estudiante. Va a entrar en contacto con la experiencia, entonces allí va a colocar los datos o la información que obtiene a través de la observación. Vamos a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, el señor Bobby habla de los conceptos. Los conceptos son más que palabras claves, ¿verdad?, que surgen del evento del conocimiento, o sea, de la experiencia que se va a hacer. Son términos que tienen significados específicos. Los principios, que vienen siendo los enunciados, que se producen por la relación de dos o más conceptos y explican cómo se dan los acontecimientos. Y las teorías, que viene siendo un enunciado más profundo, ¿verdad?, más explícito acerca del por qué se producen los acontecimientos. Esta parte conceptual está relacionada con la parte metodológica y partimos acá de la base, de los registros y observaciones, acontecimientos. Entonces allí el joven entra en contacto con la experiencia y va, a través de la observación, va a sacar los datos. Luego estos datos van a recibir una transformación, es decir, el estudiante va a seleccionar, va a organizar la información que necesita para luego darse respuesta a esta pregunta central. Y acá después se dan las afirmaciones y los juicios de valores. Pero antes, aquí no está lo que es las afirmaciones, es decir, el joven no solamente, una vez tabulados estos datos transformados, ¿verdad?, que parten de la observación, él da una afirmación, es decir, da una interpretación del fenómeno ocurrido.
basándose en los conceptos y teorías previamente estipuladas. Se da una afirmación. Y por último, se dan las afirmaciones y juicios de valores, que viene siendo, esto tiene que ver con la bondad, con el criterio del investigador, del estudiante, ¿verdad? Es posible que a él le parezca bueno o le parezca malo el resultado, le parezca viable o no viable, ¿cierto? O que se deba mejorar o que esté perfecto. El juicio de valor. Entonces, a continuación, nuestra compañera Paula va a continuar con esta exposición. Buenas tardes. Siguiendo con el tema ese, la pregunta problema de este proyecto es cómo implementar la técnica heurística como instrumento para la resolución de problemas experimentales en el área de las ciencias naturales y educación ambiental. Entonces es importante que nosotros como docentes llevemos una estrategia metodológica a los estudiantes que les permita al estudiante reflexionar, criticar e interpretar y argumentar algún tema en especial. En los objetivos tenemos, en el objetivo general, implementar y mostrar la técnica heurística como instrumento para la resolución de problemas experimentales en el área de las ciencias naturales y educación ambiental. O sea que nosotros tenemos que hacer un proceso donde el estudiante tiene que conocer esa heurística, porque nosotros no podemos llegar y decir, vamos a hacer una heurística de tal tema, si el estudiante no conoce de pronto qué es eso, cómo se practica, cómo se come. En los objetivos específicos tenemos presentar la técnica heurística, su estructura, su función y la forma, cómo se utiliza a los estudiantes como instrumento pedagógico que les permite la resolución de situaciones problemáticas, como les decía anteriormente. Y como segundo objetivo, resaltar la importancia de la técnica heurística como instrumento pedagógico en la resolución de problemas en el área de las ciencias naturales y educación ambiental. Esa es la compañera. Pero antes de, hablando de la teoría en que nos enmarcamos, recuerden que el profesor Rodrigo nos hablaba sobre el aprendizaje significativo sobre Ausubel, o sea, nosotros nos basamos en eso, en los preconceptos que tienen los estudiantes y además está enmarcada la teoría cognitiva del aprendizaje, más que todo en el constructivismo. Recuerden que el constructivismo no es una teoría, sino que hace parte de la teoría cognitiva del aprendizaje. Ahora, cuando hablamos de resolución de problemas en el aula, decimos que el estudiante está expuesto a una situación problema. Al decir que el estudiante está expuesto a una situación problema, es una actividad de aprendizaje que nosotros como docentes hacemos diariamente en nuestra aula de clase. Y además, cuando el estudiante se ve enfrentado a una situación problema, resulta fácil decir que el estudiante debe buscar estrategias personales que le permitan criticar, analizar, resolver, evaluar un problema que se le presente. Como también debe procesar y la información que se le presente, como también los conocimientos asociados con los conceptos científicos. Recuerden que la heurística tiene dos dimensiones, una parte conceptual y una parte metodológica, o sea, el pensar y el actuar. O el estudiante debe ducharse, empaparse de una parte teórica para luego llegar a un evento de estudio teniendo en cuenta la pregunta central que está marcada la heurística, porque pueden ser varias, e irse a unos registros, unas transformaciones, unas afirmaciones y una aplicación que es el juicio de valores. El juicio de valores es una aplicación de lo que el estudiante está resolviendo en la pregunta central. Cuando me refiero a situación problema, me refiero a que el estudiante está expuesto a tres cosas. A una parte pre-experimental, una parte experimental y una parte post-experimental. He repetido lo que les dije anteriormente. Pre-experimental porque el estudiante, vuelvo y repito, una parte teórica, debe empaparse del tema que estemos hablando en el momento, de la teoría, de las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. La parte experimental cuando vamos al objeto de estudio, ¿cierto? A buscar los materiales. Si de pronto él ya sabe cómo diseñar un experimento, si nosotros como docentes le hemos indicado cómo hacerlo, darle las pautas para hacerlo, él puede realizarlo. Y pues experimental, cuando después de haber hecho esa serie de registros y transformaciones, el estudiante va a interpretar y criticar y reflexionar sobre qué va a afirmar y qué va a decir en el juicio de valor. Otra cosa que les quería decir es que no solamente, o sea, la heurística nos sirve para resolver un problema del aula, también nos sirve para fortalecer las competencias, ¿correcto?
Y además no solamente es con trabajos experimentales, podemos hacer un trabajo de investigación, una lectura científica, si tenemos claro cuál es el evento de estudio, porque si no lo tenemos claro no lo podemos hacer. ¿Tiene la compañera? ¿Tiene alguna duda? Bueno, entonces seguimos con la parte metodológica del proyecto. Nuestra parte metodológica se basa en dos etapas. La primera etapa, que es la etapa de fundamentación o sensibilización, donde vamos a mostrarle al estudiante cómo la estructura y cuál es la función que tiene la técnica heurística. La otra etapa es la etapa de aplicación a desarrollo a acción. En esta etapa vamos a ensayar con los estudiantes esta técnica. Posteriormente, después vamos a desarrollar la temática, en este caso, la herencia, y luego vamos a solucionar problemas a partir de la temática establecida. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo realizar esta técnica heurística. Como nos decía el compañero, debemos comenzar por la pregunta central. Y nuestra pregunta central acá es cómo identificar el sesgo y las anomalías en una especie. Esa es nuestra pregunta problema. Luego nos vamos al objeto o evento de estudio. Aquí en este objeto o evento de estudio vamos a diseñar el cariotipo humano. Recuerden que los compañeros anteriormente tuvieron la oportunidad de diseñar o mostrarnos el cariotipo humano. Entonces, nos suponemos que ya sabemos cómo vamos a diseñar este cariotipo. Luego nos vamos a la parte izquierda del brazo de la V, donde tenemos la parte de los conceptos. ¿Qué conceptos debemos tener claros para darle respuesta a nuestra pregunta central y a nuestro objeto o evento de estudio? Tenemos que tener claro qué son los cromosomas, qué son los centrómeros, las posiciones de los centrómeros, un cariotipo, que es una especie, entre otros conceptos. Luego nos vamos a los principios. Como nos decía el compañero, los principios no es más que la unión de dos o más conceptos. Aquí tenemos tres principios que hemos sacado, que es toda especie presenta un número particular de cromosomas que presentan formas similares. Otra, que para determinar el cariotipo de una especie debemos tener en cuenta la posición de los centrómeros. Luego nos vamos a las teorías. En algunos casos vamos a encontrar que la pregunta, problema y el evento de estudio no nos lleva a ninguna teoría. Podemos omitir esa parte. Pero en este caso, nuestra pregunta, problema y nuestro objeto o evento de estudio nos lleva a la teoría de los cromosomas y la herencia. De la herencia, demostrada por Morgan, donde él fusiona esos dos conceptos, cromosomas y herencia. Luego de haber terminado la parte conceptual, nos dirigimos a la parte metodológica o de acción, donde el muchacho, ya teniendo estos conceptos, principios y teorías claros, se dirige pues a esta parte. Nos vamos a los registros y observaciones. ¿Qué vamos a registrar y qué vamos a diseñar? ¿Qué vamos a registrar? Vamos a diseñar el cariotipo humano teniendo en cuenta las posiciones de los centrómeros. Luego nos vamos a las transformaciones. En este caso quisimos hacer un cuadro, pero no pudimos. Entonces, lo mostramos acá, donde colocamos la posición de los centrómeros. Aquí tenemos que los cromosomas, las parejas 1 al 3 son metacéntricos largos, las parejas 4 al 5 son submetacéntricos grandes, así sucesivamente. Luego nos vamos a las conclusiones y a las afirmaciones. Entonces, aquí entre las conclusiones y las afirmaciones colocamos que todos los organismos poseen pares de cromosomas que nos permiten determinar las anomalías, así como el sexo de la especie. Nos vamos a los juicios de valor. En los juicios de valor establecemos que la técnica de la microfotografía nos sirve para distinguir el sexo de la especie, así como las anomalías, ya sea por el aumento o disminución del número de cromosomas. Entonces, así de esta manera fusionamos tanto la parte metodológica como la parte conceptual con la parte metodológica, y como nos comentaba el profesor Covalera, o sea, dejamos o el profesor que nos puso ahora último,
no nos basamos en una receta, ¿verdad?, ya establecida, sino que también permitimos que el estudiante, como nos comentaban, pueda argumentar, pueda él mismo también diseñar, ingeniárselas para diseñar la experiencia. ¿Alguna pregunta? Grupo integrado por Luis Gómez, Álvaro Zurita, que fue nuestro asesor y director técnico del trabajo, Beatriz Cardoso, Mónica Torrenegra y Bersol. Hemos hecho un estudio y análisis de la aplicación didáctica del procesamiento de productos agrícolas de la región Caribe colombiana, utilizado como pasabocas crocantes, y el que nosotros escogimos fue basado en la yuca, que se ha denominado Yuki Fritz. La justificación. Nosotros en este trabajo, pues es preciso que digamos que el objetivo final es que nuestros estudiantes conozcan temas que tengan que ver con la identificación nutricional de los alimentos específicos de la región, como la yuca, con los estudiantes de educación media, con fines didácticos para que utilicen los conocimientos científicos adquiridos. Nosotros siempre en el grado, casi siempre en biología, tratamos un tema de alimentos y se hace una clasificación de carbohidratos, lípidos, proteínas a los estudiantes. De pronto nos quedamos con la clasificación y decimos algo de lo nutricional, pero hasta ahí, ¿verdad? Y lo mismo pasa en grado 11. Cuando nosotros llegamos a grado 11 en química, también le explicamos a nuestros estudiantes y les hacemos laboratorios sobre los alimentos, pero casi nunca llegamos más allá a lo que es la microempresa. El profesor Garrido nos estuvo a nosotros dando unos artículos legales en donde nos dicen que se justifica que se hagan esos trabajos en el bachillerato también, para que los estudiantes también participen en proyectos microempresariales. Entonces, es muy positivo que nosotros como docentes le hagamos llegar estos conocimientos a los estudiantes, y es muy fácil hacer estos productos que son basados, que es de uso prioritario en la dieta y que además es de bajo costo y satisface las necesidades primarias, como la de la alimentación, que es una necesidad que tienen muchos niños, la del hambre, sobre todo que es un producto que